Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 13 de agosto de 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas. Y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, e inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma». Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». E inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 13 de agosto del 2023. En las lecturas de este domingo, se nos invita a caminar con Jesús. Pero para caminar con Jesús, hay que aprender a escucharlo, a creerle, a seguirle y amarle. En la primera lectura, se nos relata cómo el profeta Elías, defensor de Dios, después de haber sido perseguido y haber caminado 40 días, Dios se le presenta, pero no donde, ni como Elías esperaba, de tal manera que comprobó que Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, sino en una suave brisa, en un levísimo susurro. En la segunda lectura, vemos cómo Pablo expresa su dolor, porque el pueblo elegido, el pueblo judío, sigue terco en querer escuchar a Dios, solo a través de y se niega a escuchar a Dios a través del amor en Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el Evangelio, Jesús les pide a sus discípulos dejar la orilla del Antiguo Testamento, y pasar a la otra orilla del Nuevo Testamento, indicándoles que, para pasar de una orilla a otra, se necesita tener fe en Jesucristo nuestro Señor, para poder caminar sobre las aguas turbulentas y poder alcanzar la salvación y la eternidad. Audioreflexión de la primera lectura. Primer libro de Reyes. Esta primera lectura del libro de los Reyes, nos presenta al profeta Elías, huyendo de una persecución por haber defendido los derechos de Dios. Ha atravesado el desierto y después de caminar de 40 días, ha llegado al monte Horeb y se ha metido en una cueva.
El monte Horeb es el mismo monte Sinaí donde Moisés, siglos antes de Elías, había platicado con Dios y había recibido de Dios los mandamientos. El profeta Elías recibe una orden de Dios. Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor. ¿De cuál cueva le pide Dios a Elías que salga? Curiosamente todos cuando experimentamos alguna pérdida, sufrimiento, derrota, fracaso, desilusión, tendemos a meternos en una cueva de amargura, haciendo más grande nuestro dolor, llenándonos de tristeza, depresión, hasta llegar al desánimo total. Dios le pide a Elías no solo que salga de la cueva, sino que se quede en el monte, o sea que deje de victimizarse, de lamentarse, de tenerse lástima y como hijo de un Padre maravilloso, empiece a buscar soluciones, recordando que todo es posible para el que cree y que Dios abre caminos, para cuando el hombre no hay caminos. Dios le dice a Elías que si sale de la cueva de la autocompasión y se sube al monte de la fe, del amor y de la esperanza, él va a pasar. Mucha gente cuando le va mal y le pide a Dios que le ayude, normalmente no solo le pide a Dios que le ayude, sino que le dice cómo, cuándo, a qué horas y de qué manera quiere que le ayude. Se quieren convertir en dioses de Dios. Se les olvida que los caminos y pensamientos de Dios no son como los nuestros y que como está el cielo por encima de la tierra, así están los caminos y pensamientos de Dios muy por encima de los nuestros. Nos relata luego el libro de Reyes, que, al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía la montaña y resquebrajaba las rocas. Se sintió el estremecimiento de un terremoto. Después las llamaradas de un incendio y en estas tres manifestaciones, dice la Biblia, no estaba el Señor. Pero después se escuchó un susurro, una suave brisa, algo insignificante y allí estaba el Señor. En la actualidad para oír la voz de Dios necesitamos silencio. Un silencio interior, libre de los ruidos de las preocupaciones, miedos, resentimientos. Pues Dios habla bajito. Su voz se hace sentir, como experimentó Elías entre el murmullo de una brisa suave. Es en los momentos difíciles de nuestra vida, donde podemos ver más claramente a Dios, ya que es en esos momentos cuando Dios se manifiesta con todo su amor, su fortaleza, de una manera más significativa. Y curiosamente, entre más se acerca Dios a nuestras vidas, se acerca también el viento huracanado, el terremoto y el fuego. Por eso, para poder ver a Dios, necesitamos salir del viento huracanado de nuestras preocupaciones, del terremoto de nuestros miedos, del fuego del dolor, de los resentimientos y entrar en la paz de nuestro corazón, donde se encuentra presente Dios con su amor, su poder, su misericordia, y su salvación. A Dios no se le puede ver con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe, del amor y de la esperanza. A Dios podemos verlo a través de su entrega de amor en la cruz en cada Eucaristía, en su palabra contenida en la Biblia, en su poder salvífico, en su misericordia en el sacramento de la penitencia y en la oración. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando oren, no imiten a los que dan espectáculo, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo les digo, ellos ya recibieron su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces la gente confunde soledad con aislamiento. La soledad con Dios, en tantos y tantos momentos de la vida, es no solo conveniente, sino necesaria. Sobre todo la soledad que nos lleva a descubrir nuestras carencias y nuestras riquezas, y nos haga entender de verdad quiénes somos. Hay personas que tienen miedo no a quedarse a solas, sino a la soledad, no la aguantan, ni la toleran, ya que les es muy costoso encontrarse con Dios y consigo mismas. ¿Estás interiormente vacío? ¿Por qué crees que hay personas que prefieren el bullicio al silencio? Cuentan que estaban en el templo de San Francisco un grupo de chicas, haciendo un rato de oración en la capilla del Santísimo. Allí hay un crucifijo de gran tamaño, de bronce dorado, con una expresión de serenidad y viveza tan grande que parece que habla al que mira. A lo lejos se empezó a oír el ruido que producían unas señoras que visitaban el santuario, con el típico sonido que hacen los tacones cuando caminan sobre el piso de madera. Iban entrando a la capilla, mientras abrían la puerta y cuchicheaban, una de ellas, dijo a media voz: «Mira, ese es el Cristo que dicen que habla», y en aquel momento una de las muchachas que había oído lo del Cristo que dicen que habla, replicó en fuerte voz:
Señora habla si ustedes le dejan y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, un silencio no solo exterior, sino interior, para dejar que el Señor pueda hablarnos. Para que no nos sucede lo que dice San Pablo en la segunda lectura, los de su raza, o sea aquellos elegidos, que somos la gran mayoría, dejamos de oír a Dios, aunque pase muy cerca, pero sin tacones. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18. En cambio la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz, siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Dios verdadero y único, es un Dios de paz, su sabiduría es recta y pacífica, y nos invita a buscarlo en la paz interior. El Señor le dijo al profeta Elías: sal de la cueva, para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Sal para ver al Señor. ¿De dónde tienes que salir? De la cueva que mantiene tu vida en la oscuridad. Del pecado, de la pereza, del alcoholismo, de la drogadicción, de las impurezas sexuales, etc. Cuando el Señor pasa por la vida de un hombre, este hombre sufre transformaciones maravillosas. Su guerra interior se traduce en paz interior, sus odios en perdón, su indolencia en generosidad, su maldad en bondad, su egoísmo en amor, en pocas palabras, transforma al hombre, de hijo de hombre, en hijo de Dios, a través del cual él va a seguir manifestando su paso en el mundo, para seguir transformando a la humanidad. ¿Quieres ser parte de este proyecto maravilloso de Dios? Sal de tu cueva. Sube al monte. Para que tú, al igual que Elías, tengas también tu encuentro personal con Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias, ni miedos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, no es un Dios de guerra o de destrucción, sino de construcción y paz. ¿Cómo saber si Dios ya pasó por mi vida? Cuando en mi corazón ya no haya angustias, ni miedos, si en mi corazón hay una paz, que nada ni nadie puede quitar, ni alterar, es que ya he tenido un encuentro personal con Dios, como lo tuvo Elías. La paz de Dios, se diferencia de la del mundo, en que la paz del mundo depende de las circunstancias y acontecimientos que vamos viviendo, y la paz de Dios, depende nada más y nada menos, de abandonarnos totalmente en el amor de Dios, que es un Padre poderoso y omnipotente, para quien nada es imposible. Si el hombre se siente hijo de un padre así, no habrá huracán, terremoto o fuego, que le quite la paz, porque ese hombre sabe que nada es imposible para Dios, que en Dios todo lo puede y que su vida en manos de un padre así, está en las mejores manos y no tiene por qué angustiarse, preocuparse o tener miedo. Ese hombre es capaz de decir desde el fondo de su corazón: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si esto no ha sucedido en tu vida, si tienes todavía angustias, preocupaciones y miedos, es que todavía no has salido de tu cueva. Sal de la cueva, para que tengas tu encuentro personal con Dios y tu vida vea transformada maravillosamente por el poder del Espíritu Santo. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Romanos. En esta segunda lectura, se nos relata, cómo Pablo, después de tener su encuentro personal con Cristo Jesús, y comprender que su pueblo, Israel, a quien pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, por ser descendientes de los patriarcas, rechaza al Mesías largamente esperado, a Cristo que se les presenta para cumplir las promesas hechas a sus padres por Dios. Pablo se llena de dolor y de una tristeza infinita que tortura su corazón, hasta el grado de aceptar verse separado de Cristo, si esto fuera para bien de sus hermanos. Le duele que los judíos sigan poniendo su confianza en las obras de la ley, que crean más en las instituciones que en el amor de Dios que nos manda a su propio Hijo para salvarnos. Pablo, que ha tenido la dicha de conocer a Cristo, que es como la cumbre de las revelaciones del Viejo Testamento, sabe que todo el Viejo Testamento fue solamente una preparación para la venida de Cristo. Pero que una vez que Cristo viene con su muerte y su resurrección, lleva la plenitud de las promesas de Dios y salva al mundo, por lo tanto, ya no se necesita ni circuncisión, ni templo de Jerusalén, ni sacerdocio de Aarón, ni todas las leyes de Moisés. Y este fue su gran conflicto, el gran conflicto que le toca tan íntimamente, que hasta llega a decir:
les hablo con toda verdad en Cristo, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos. Aquí vemos claramente cómo el amor que Pablo experimenta a través de Cristo Jesús, le lleva a amar a los de su raza, hasta llegar a tener por ellos, los mismos sentimientos de Cristo Jesús, de querer entregar su vida, por la salvación de los suyos. Una de las señales más claras de que un hombre ha tenido un encuentro personal con Dios, con el amor del Padre, es que es capaz de amar con esa inmensidad, a los hijos de ese Padre, al extremo de entregar su vida, como Jesús, al servicio de Dios, para la salvación del mundo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 29 al 31. Dios no se arrepiente de su llamado, ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios, fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos a su vez, serán perdonados, después de la actual rebeldía que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una persona que dice haber tenido un encuentro personal con Dios, y se niega a perdonar a su hermano, es un embustero, porque todo aquel que tiene un encuentro personal con Dios, se llena del amor misericordioso de Dios, que le lleva como consecuencia, a no juzgar, a no condenar, sino a perdonar y amar aún a los enemigos. A pedir por ellos, a rogar por ellos, y a trabajar por la salvación de ellos. Para muestra, tenemos al apóstol Pablo, a pesar de que los judíos fueron los que más le persiguieron, azotaron, metieron a la cárcel y hasta trataron de matarlo. A pesar de esto, vemos como Pablo, en vez de albergar sentimientos de venganza hacia sus hermanos israelitas que le causaron tanto mal, quiere con todo su corazón, que la salvación llegue a ellos, y que ellos lleguen a experimentar la plenitud de la revelación en Cristo Jesús, para que alcancen en él, el cumplimiento de las promesas de Dios. Y está dispuesto no solo a dar su vida, sino hasta acepta verse separado de Cristo, para que la salvación llegue a los de su raza. En Pablo se cumple lo que el siguiente dicho mexicano expresa: hoy por mí, mañana por ti. Qué hermoso sería que todos los que hemos experimentado la grandeza de la misericordia del amor de Dios, pusiéramos el mismo empeño que Pablo, para llevar ese amor y esa salvación a todos los que nos rodean. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 8, versículo 21 al 23. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán. Pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaban: ¿por qué dice que a donde él va nosotros no podemos ir? ¿Piensa tal vez suicidarse? Pero Jesús les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El deseo que muestra Pablo en esta segunda lectura, de que la salvación llegue a los de su raza, es prolongación del deseo enorme que Cristo Jesús tiene de que su salvación llegue al pueblo elegido. Pero este pueblo quiere ver a Dios conforme a los criterios del mundo y no conforme a los criterios de Dios. No quieren salir de su cerrazón, de su terquedad, de sus leyes, de sus ritos y cultos, para dar paso a la fe y al amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso Cristo les dice: me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde ustedes me buscan no estoy. Jesús nos dice: no estoy. En el pasado, en los resentimientos, en los rencores, en los criterios del mundo, en la ley, en el pecado, en la ambición, en la opresión, en la injusticia, en los vicios, en la pornografía. Cristo en esta lectura, les dice claramente a los judíos, el motivo por el cual ellos no pueden ir a donde Él va. Porque ellos son del mundo y Cristo no es de este mundo, y mientras los judíos tengan sus manos pegadas al suelo, al estarse guiando por los criterios del mundo, nunca van a poder levantarlas al cielo, para recibir de Dios su amor y su salvación. ¿Tú ya has tenido un encuentro personal con Dios? Si tu respuesta es sí, felicidades. Pero si es no, checa dónde lo estás buscando. Date cuenta lo que nos dice Dios a través de San Juan. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Busca a Dios en el amor, en el perdón, en su palabra, en la oración, en los sacramentos, y vas a ver cómo pronto vas a tener un encuentro personal con Dios. Sal de tu cueva. Él te está esperando con los brazos abiertos.
Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 13 al 14. A ustedes, que no son judíos, les digo, si yo apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a alguno de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué forma tan maravillosa de Pablo, de luchar por la salvación de los suyos. Tenemos que distinguir muy claramente la diferencia entre misión y trabajo. El trabajo tiene horario, sueldo, prestaciones y únicamente nos sirve para adquirir dinero, poder y placer. En cambio, la misión no tiene horario, ni sueldo, ni prestaciones. La misión se adquiere mediante el amor, la fe y la esperanza y da realización, plenitud, sentido de vida y nos permite trascender. Para explicarme mejor voy a poner un ejemplo. Tú por ser papá, mamá, esposa, abuelo, ¿cuánto cobras? ¿Qué horario tienes? Te vas a dar cuenta que no cobras nada, antes tienes que pagar y no tienes horario. Pongo mucho empeño en cumplir mi misión. ¿Sabes cuál es la mejor manera de que la salvación que has recibido, puedas llegar a los tuyos? Por ahí dice un dicho, que la palabra transforma, pero el testimonio arrastra. ¿Qué pasaría si tú, como papá o mamá, como esposo o esposa, como catequista, predicador, ministro de Eucaristía, cumples con amor, con empeño, con entrega, con alegría tu misión? Es muy seguro que vas a despertar celos en los que te rodean, de tal manera que te van a pedir que les enseñes al Dios misericordioso, que te llena de esa fe, de esa alegría, de ese amor, de ese entusiasmo por cumplir tu misión, y a través de tu testimonio verás cómo, al igual que Pablo, la salvación llega a los tuyos. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Al regreso de un viaje a Oriente, Francisco de Asís encontró la situación de su orden muy mal. Se sintió fracasado y como alguien que había puesto en peligro la obra de Dios. Así estaba su alma cuando se retiró a las montañas de Berna. Allí se le apareció el Señor y le dijo: ¿Por qué te turbas, hombrecillo? ¿Acaso te he puesto como pastor de mi orden de tal modo que te olvides de que yo sigo siendo el responsable principal? Por tanto, no te turbes, sino preocúpate por servirme con empeño, con amor, preocúpate por tu salvación, porque aunque la orden quedase reducida únicamente a 3 hermanos, mi ayuda siempre seguirá siendo firme. Francisco sale de la prueba purificado y fortalecido. Desde entonces empieza a repetir la frase que sería su pan por mucho tiempo. Francisco, Dios existe, y eso basta. La paz y la alegría habían vuelto a su alma. Cumple con amor, con empeño tu misión, haciendo las cosas para Dios, no para los hombres. Ocúpate, no te preocupes. O como diría San Ignacio de Loyola, haz las cosas, como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Santa Teresa decía: que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Este Evangelio San Mateo nos relata, cómo inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hace que sus discípulos suban a la barca y se dirijan a la otra orilla. La barca, simboliza a la Iglesia Católica fundada por Cristo, la otra orilla es el Nuevo Testamento. O sea, Jesús les pide a sus discípulos, lo mismo que Pablo les pide en la segunda lectura a los de su raza. Dejen el Antiguo Testamento y pasen al Nuevo Testamento, para que puedan recibir a través de Cristo Jesús, la salvación de sus almas. Después, nos dice San Mateo, que Jesús se va a orar. Con esto el evangelista Mateo, nos muestra el origen de la grandeza y del poder de Cristo Jesús nuestro Señor. La oración. Cristo nace como Hijo de Dios, vive como Hijo de Dios y muere como Hijo de Dios, o sea, se mantiene siempre en constante oración, comunicación con su Padre, mostrándonos de esta forma el camino hacia la casa del Padre. La oración del hombre es la debilidad de Dios. Mateo continúa relatándonos en este evangelio. Llegada la noche la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas sacudían, porque el viento era contrario.
Caminar de una orilla a otra no es fácil, es ir contra el viento, contra la corriente del mundo, del pecado y de la carne, significa renunciar a bienes menores, por bienes mayores, significa dejar al hombre viejo, para revestirme del hombre nuevo, significa dejarme destruir, para volver a dejarme construir, entender que todo lo que yo fui antes de tener un encuentro personal con Jesús, tiene que ser destruido, para dejar que Jesús pueda hacerme de nuevo. Después, nos sigue relatando el evangelista. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo caminando sobre el agua, se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror. Cuando Jesús entra en la vida de un hombre, empieza realmente el día para ese hombre. Solo con Cristo se puede salir de la noche del alma. Pero curiosamente los discípulos se espantaron cuando Cristo se les presenta de una manera distinta a la que ellos esperaban. Y curiosamente, eso sigue pasando actualmente, cuando Cristo se manifiesta en la vida de los hombres, de la manera en que ellos menos esperan, se asustan. Y esto sucede, debido a que la gente tiene miedo a lo desconocido y desgraciadamente, lo desconocido para el hombre actual es la paz, la felicidad, el amor, la fe, de tal manera que cuando Cristo se hace presente en la vida del hombre, se asusta, se espanta. Pedro asustado, nos sigue relatando San Mateo, le dijo Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. No dijo primero, mándame ir sobre las aguas sino que dijo primero, mándame ir a ti y sacar fuerzas de nuestros propios miedos para pedirle a Jesús que queremos ir hacia Él, que queremos caminar en su dirección, estar con Él, a su lado, tomarnos de su mano. Jesús le pide a Pedro que venga hacia Él. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse. ¿Cómo saber cuándo estoy perdiendo la fe? Cuando dejo entrar el miedo en mi vida, cuando dejo entrar al viento huracanado, al terremoto, al fuego, cuando empiezo a dialogar con el diablo. El miedo es lo contrario de la fe. El miedo significa creer en el mal, o sea en el diablo, la fe es creer en el bien que es Dios. Y aunque estaba caminando en la dirección correcta debido al miedo comenzó a hundirse y empezó a gritarle a Jesús. Sálvame, Señor. También nosotros tenemos que pedirle a Jesús la salvación cuando nos invada la preocupación, el miedo o el temor en nuestras vidas. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús jamás deja de escuchar la oración del hombre, y siempre está con la mano extendida listo para sostenernos. Pero ojo. En esta parte sucede algo maravilloso, con la que Jesús no quiere dar una de las más grandes enseñanzas. Una vez que Pedro es salvado de las aguas, se agarra de la mano de Jesús, y regresa caminando sobre el agua, pero ya sin miedos, sin temor, lleno de paz, tranquilo, llevando junto con Jesús, a los que estaban en la barca, la calma y la paz. Con esto aprendemos que existe una diferencia muy grande, entre caminar hacia Jesús, que caminar con Jesús. Me voy a explicar mejor. En este relato, vemos cómo Pedro recorre el mismo trayecto de ida y vuelta de diferente manera. De ida hacia Jesús, camina sobre las aguas, y cuando está más cerca de Jesús, el diablo le roba su fe, a través del miedo, del viento huracanado, de la tempestad y se hunde. En cambio de regreso, tomado de la mano de Jesús, hace el mismo recorrido, pero sin miedo, sin hundirse, con paz. Por lo tanto, no es lo mismo, caminar hacia Jesús, que caminar de la mano con Jesús. Y recuerda, cuando te encuentres más cerca de Jesús, el diablo va a atizar más el fuego, el viento, para generar en ti miedos, temores, que en muchas ocasiones te llevarán a hundirte, pero Pedro nos deja aquí una magnífica enseñanza. Primero, aprender que con todo y el miedo, debemos entender que no estamos solos, que siempre contamos con Jesús. Segundo, nos enseña a ser humildes y a saber pedir, a saber gritar, Jesús sálvame. Con la seguridad de que Jesús siempre va a escuchar nuestra oración. Y tercero, aprender que la mano de Cristo siempre está extendida para todos aquellos que quieran caminar con Él, para salvar al que lo necesite. En cuanto Jesús regresó a la barca con sus discípulos, el viento se calmó, y los discípulos se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Así termina este relato San Mateo, queriéndonos indicar que solo de la mano de Jesús y de nuestra Iglesia Católica, vamos a poder calmar las tempestades de nuestra vida y las de los que nos rodean y vamos a poder reconocer que Jesús es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 22 al 23. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a esta cerro levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para caminar de la mano de Jesús, tenemos que tener fe. Fe es poner en manos de Dios mi vida, como el barro en manos del alfarero, dejar que quite lo que no te sirve y no sabes cómo quitar, dejar que te dé lo que necesites y no sabes cómo pedir, en pocas palabras dejar que Dios te cambie y disponga de tu vida. Fe, es dejarle a Dios la administración de mi vida, abandonarme en su amor. Tú haz lo que debes y puedes. Dispón todo para que Dios obre en ti libremente, acércate a los sacramentos, escucha su palabra, ora, reza, pídele a Dios, espera con seguridad y con fe en Dios sabiendo que Él va a actuar en el momento en que Él crea conveniente y dale gracias, no te peles con Dios. El problema por el cual mucha gente en la actualidad sufre de depresión es porque es fácil ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que dejar de decir más vale malo por conocido que bueno por conocer. Debemos tener una actitud optimista, positiva, de cambio. Empezando el cambio por nosotros mismos, pidiéndole a Cristo fortaleza. No le pidas a Dios que te resuelva los problemas, sino que te dé con qué enfrentar esos problemas. No le hables a Dios de lo grande que son tus problemas, háblale a tus problemas de lo grande y poderoso que es Dios. Como aquel amigo del rey, que tenía un amigo muy simpático que lo hacía reír. Un día el amigo le comentaba al rey: fíjate que tenía un caballo y me lo robaron, y cuando me avisaron yo simplemente dije: ah qué bueno, luego regresó la yegua con 3 caballos y yo dije: ah qué bueno. Después, se me quemó la casa, y yo simplemente dije: ah qué bueno. Más tarde mi mujer me dijo que entre las cenizas había encontrado las joyas de la abuela. Y yo le dije: ah qué bueno, y pudimos con el dinero de las joyas, construir otra casa más grande y bonita. Una semana después el rey se fue de caza, y cuando iba caminando tras la presa, se le cayó la escopeta y se voló un dedo. Entonces el rey va y le cuenta a su amigo: fíjate que me volé un dedo, y el amigo respondió: ah qué bueno. Entonces el rey se enojó mucho ante la respuesta de su amigo y lo metió al calabozo. Más tarde, el rey se fue de cacería al África, iba a cazar leones y entró en un área peligrosa llena de caníbales los cuales los agarraron, tanto al rey como a toda su comitiva, y como el rey era el más gordo, fue al primero que metieron en la olla, pero al llegar el jefe de los caníbales a revisar su presa, se da cuenta que al rey le faltaba un dedo, así que el jefe de los caníbales dijo: saquen a este hombre de la olla, no sirve para cocinarse, ya que está incompleto. El rey, una vez liberado, en cuanto llega a su reino, va a buscar a su amigo que había metido al calabozo y le relata a su amigo todo lo que le había sucedido y le dice: me duele por haberte metido al calabozo. Él le dice: no te preocupes, estuvo bien. ¿Cómo que estuvo bien? Sí, si no me hubieras metido en el calabozo, me hubiera ido de cacería contigo, y a mí me hubieran comido los caníbales. El rey dijo: ah qué bien. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Yahvé irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te abandonará. No temas pues, ni te desanimes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor subió a la barca y calmó el viento y la tempestad. Cuando Dios entra en la vida de una persona, hace que cesen los vientos y las tempestades y nos trae su paz. El método para permanecer tranquilos en medio de las pruebas de la vida, es reconocer que Dios está con nosotros, que está a nuestro lado pendiente de lo que nos sucede. Es importante entender, que cuanto más creamos menos dudaremos. Todas las dudas y temores que nos desalientan se deben a la debilidad de nuestra fe. Dudamos porque nuestra fe es poca, y eso les pasó hasta a los discípulos que compartieron todo con Jesús y, sin embargo, en los momentos de prueba, dudaron. Es importante reconocer que nuestra fe es débil, porque no la alimentamos. ¿Cómo se alimenta?
con la predicación, con la oración, con la palabra de Dios y con los sacramentos, pero no basta con hacerlo solo los domingos, o los días festivos, hay que alimentarse diariamente, siendo constantes, perseverantes. Si tú vas a la escuela un día a la semana, y 3 días no, lo más seguro es que nunca vas a pasar de año. Si tú vas a tu trabajo un día sí, otros 2 no, lo más seguro es que te van a suspender o a correr del trabajo. Si tú tomes un día y 2 no, te vas a debilitar físicamente. Lo mismo sucede cuando no te alimentas espiritualmente, de una manera disciplinada y constante. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero católico, el verdadero creyente, nunca se hunde del todo. Pedro empieza a gritar a Jesús, sálvame, Señor. Y nos deja así una enseñanza permanente para nuestra vida. También nosotros tenemos que pedir desesperadamente la salvación de Dios, cuando nos estemos ahogando por la falta de fe y ser humildes para decir como los apóstoles en esta cita de San Lucas, aumentanos la fe. Lo que ocurrió en este evangelio, es una señal y un símbolo de lo que Él hace siempre por los suyos cuando el viento nos es contrario y estamos en peligro de que nos traguen las tormentas de la vida. Pedro siempre en los peores momentos se agarró de Cristo. Pedro era un pescador, sabía nadar muy bien y pudo regresarse, pero no lo hizo, ya había dado un paso en fe y no estaba dispuesto a volver atrás. Lo maravilloso de Pedro es que cada vez que cae, se levanta una y otra vez. Sus fracasos fueron un medio para acercarse más y más a Cristo. Un santo no es el que no falla nunca, sino uno que se levanta y sigue adelante cada vez que cae. Los fracasos de Pedro solo le hicieron amar más a Jesús. ¿Cómo levantarnos de nuestras caídas? Aprendiendo a escuchar a Jesús, a distinguir su presencia. A no creer que el que viene a nuestro encuentro es un fantasma. No es un fantasma el que camina sobre las aguas. Es Cristo Jesús, que quiere tener un encuentro personal contigo. Así como la fe les abrió los ojos a los discípulos, así Dios quiere ahora, que tú le pidas auméntame mi fe, para que tus ojos se abran y puedas ver su amor, su misericordia. La fe es la fe la única que puede abrirte a ti los ojos, para que puedas ver a Dios. Cuarta lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. Al día siguiente, el sirviente de Eliseo, se levantó temprano para salir y vio a los arameos que rodeaban la ciudad, con sus carros y caballos, venían a matar a Eliseo. Entonces dijo a Eliseo, ay de mi señor, ¿qué vamos a hacer? Eliseo respondió, no temas, porque hay más gente con nosotros que con ellos. Oró Eliseo y dijo, Yahvé abre sus ojos para que vea. Abrió Yahvé los ojos del muchacho y vio el cerro lleno de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que han tenido un encuentro personal con Dios, saben que Dios jamás deja a sus elegidos, que siempre está con ellos y que manda a sus ángeles para cuidarles y protegerles. Por eso David diría, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y Pablo exclamaría, todo lo puedo en aquel que me fortalece y María, nada es imposible para Dios. Por eso siempre que sientas miedo recuerda que cuentas con Dios, y que Dios cuenta contigo. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados, den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Porma. Elena Velasco, por José Velasco, por su conversión, por Rocío Romero, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Pedimos oración para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos vaya iluminando sobre los centros de misión que vamos a dejar y sobre los nuevos centros de misión donde vamos a trabajar.
Si tú sabes de una parroquia donde crees que nuestra colaboración puede ser útil, por favor haznoslo saber, gracias. Sigamos orando por el programa de radio, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.